ya la última sesión, agradeceros pues en nombre del Club de Amigos de la UNESCO y de Europa Laica vuestro interés. Deciros que aunque ahora formalmente termina el curso, sin embargo pues habrá actividades relacionadas con el laicismo y en concreto tenéis una hojita ahí en la mesa de entrada. Las tertulias laicistas que veníamos haciendo y que seguiremos haciendo una vez que termina el curso, el 28 de marzo a las 7 estará dedicada a libertad de conciencia, muerte digna y eutanasia. Vendrá una compañera de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, esto el 28 de marzo a las 7. Yo os enviaré en cualquier caso la información. Comentaros también esta semana, sabéis que con motivo de la celebración del 8 de marzo, pues mañana está convocado un paro de cuidados, de consumo y laboral seguramente más complicado, a las 12 de la mañana, de 12 a 12 y media, y por la tarde la manifestación es a las 7 que va de Cibeles a Plaza España. Si a alguien le apetece, Europa Laica tendrá una pancarta y estaremos a las 7 menos cuarto en Alcalá, esquina Barquillo, donde el Instituto Cervantes. Si a alguien le apetece. También el 9, el jueves, está convocada la Huelga General de la Enseñanza. La manifestación va a partir de las 6 de Neptuno a Sevilla, y Madrid Laica estaremos cerca de la puerta del Hotel Ritz a las 6 menos cuarto. Esto en cuanto a actividades así más inmediatas. Dentro de las actividades del Club de Amigos UNESCO, pues el próximo lunes 13 de marzo a las 7, dentro de una cosa que llamamos los lunes republicanos, el movimiento republicano español en su primera etapa del siglo XVIII hasta 1869. Interviene José Miguel Sierra, de Unidad Cívica por la República, lo tenéis ahí en la mesita también. Dentro del Cineclub va alternando siempre conferencias y Cineclub. Esta semana no hay nada, no hay nada, hay la manifestación y por lo tanto no hacemos actos. El próximo miércoles la proyección dentro de un ciclo de cine dedicado especialmente al cine italiano entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la película Dos Mujeres, que está dirigida por Vittorio De Sica, es de 1960, bastante interesante. Todas las actividades que estoy comentando son de acceso libre. Y por último, la semana que viene, el aula de divulgación científica, que es el viernes a las 7, reconstruyendo la historia geológica de la Tierra. Ponente Francisco Anguita, es profesor de la Universidad Complutense. Tenéis de todo lo que os estoy comentando información en la mesita. También vamos a iniciar un ciclo de cine de montaña conjuntamente con el Culmen, que es la asociación de montaña que se reúne aquí en el Club de Amigos UNESCO, y bueno, empezaremos con La Conquista del Cervino. Tenéis ahí toda la información. Sí, por favor, quien pueda y quiera, de manera voluntaria y anónima, el cuestionario este de evaluación que os facilitamos, si alguien no tiene, ahí hay algunos ejemplares, si alguien, lo vaya, no será tan anónimo, pero yo me tapo los ojos si me lo quieren enviar a alguien por correo electrónico, pero vamos, lo importante es el tema de la valoración, que siempre, pues en la medida de lo posible, nos gusta tomar nota, y si hay que corregir algún aspecto de cara a mejorar para ediciones futuras, agradeciendo pues la pequeña colaboración, se rellena de manera muy sencilla. Por último, ya será el último día, pero es obligado, pues quien quiera hacerse socio o socia del Club de Amigos de la UNESCO y de Europa Laica. Europa Laica, pues hay unas fichitas ahí, sino a través de la página web. La cuota anual es de 40 euros. Europa Laica propiamente no tiene, digamos, sede, como es el caso del Club de la UNESCO, tiene un domicilio fiscal y postal que está en Sagasta 8, pero vamos, a efectos únicamente funcionales. El Club de Amigos de la UNESCO, las hojitas las tenéis ahí, quien quiera hacerse socio, la cuota es al trimestre de 24 euros, si alguien tiene problemas económicos, pues siempre se admite una cuota menor, y conlleva pues la posibilidad de que esta sede, cuyo local es alquilado, una persona que trabaja aquí por las tardes de 6 a 10 y otra persona que limpia, pues que tiene una serie de gastos mínimos inevitables, pues de manera solidaria, y no solamente la colaboración económica, sino la participación en las actividades, no solamente las que se vienen haciendo, que ya más o menos tenéis conocimiento, sino alguna otra que se pueda incorporar ocasionalmente, pues permite que el Club de Amigos de la UNESCO desde hace ya 50 y tantos años pues venga funcionando. Bueno, estos aspectos formales. Recordatorio pequeñito de lo que fue la charla anterior de Enrique Ruiz del Rosal, que sabéis que el tema era multiculturalidad, interculturalidad, laicismo. Pues
la diferencia entre el multiculturalismo, que tiende habitualmente a mantener pues las señas de identidad comunitarias, raíces, pero no admite, digamos, la posibilidad de flexibilizar esas normas, lo que conlleva en el ámbito religioso es seguramente la creación de guetos. Y comentaba Enrique que allí en Rivas, pues cuando tienen algún problema no va la persona afectada directamente a tratar de gestionar una posible solución, sino que el líder religioso sustituye en nombre de pues a la persona, ¿no? Ese mismo problema de las identidades comunitarias, en cierto modo, está presente en la propia Constitución española, en el artículo 16.1, donde habla a la vez de libertad individual y libertad pues de la comunidad, con lo cual a veces pues puede generarse conflictos. Es lo que ya hemos conocido aquí en España del nacionalcatolicismo, donde en los textos de la dictadura pues sabéis que España es una nación católica, etcétera, etcétera. Esto en otro plano, dentro de los ámbitos de las comunidades religiosas, con conflictos que a veces vemos que ocurren cuando alguna persona pues del ámbito islámico pues decide no llevar o no portar determinada prenda de vestir, y aparece pues el líder de la comunidad religiosa tratando de imponer unas normas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un poco Enrique hablaba de la interculturalidad, de la mezcla. Obviamente pues el derecho a la diferencia no significa diferencia de derechos, sino en el sentido la posibilidad de tener una especie de tabla común mínima, que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, más allá de la evolución que se ha venido produciendo en el tiempo por derechos de ámbito ambiental, ecológico, o en los últimos tiempos la posibilidad de, se habla de seres vivientes, sabéis, con el tema de los animales, el no castigo, no las condiciones que se dan a veces, etcétera, etcétera. No quiero decir que eso no significa que no haya una posibilidad de ampliación en ese sentido, pero sí entendíamos que era un referente la Declaración de Derechos Humanos en contra de lo que ocasionalmente, o la corriente llamada posmodernismo, algunos filósofos, Lyotard, etcétera, pues trataron de cuestionar diciendo que era una cultura más y por lo tanto al tenerla que respetar pues no había que cuestionar determinadas prácticas, costumbres, tradiciones. El caso más evidente, pues supuestamente la ablación de clítoris es una costumbre, una tradición, y desde el ámbito pues entonces de esa concepción no debería cuestionarse, la poligamia en determinadas condiciones, etcétera, ¿no? Digo, un poco el relativismo de cualquier concepción. En nuestro entender, y la libertad de conciencia pues está vinculada claramente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posterior desarrollo. Hablamos siempre, en todo momento, de libertad de conciencia, que es un concepto más amplio que el de libertad religiosa, que es restringido. Libertad religiosa significa el respeto a las creencias, convicciones religiosas, pero no incluye, por tanto, aquellas concepciones, convicciones que no lo fueran, llámese ateísmo, agnosticismo, simbolismo, etcétera, ¿no? Entonces siempre nosotros hablamos respeto a todas las convicciones, que incluye el término de libertad de conciencia. Sin más, pues os voy a presentar para el tema de hoy, que sabéis que está relacionado patriarcado, mujeres, religión y laicismo, a la compañera Teresa Galeote. Estuvo el primer día dando la bienvenida, ella es la secretaria general del Club de Amigos de la UNESCO. Bueno, también indicaros que es licenciada en Filosofía y Letras, ha sido concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares hace ya unos cuantos años, en la legislatura 1991-1995, y tiene publicados diferentes libros, pues desde obras teatrales, novela, ensayo de diferente tipo. Y el último libro es El eco de las palabras. El eco de las palabras, que aprovechamos para promocionarlo por si lo encontráis por ahí. Está publicado en la editorial Mar. Eso. Mar Ediciones. Bueno, digo que tiene una amplia trayectoria como escritora, pero hoy con el tema que hemos comentado, y luego ya pues abrimos el coloquio de siempre, hacemos al final, si queréis, un último, entre comillas, barrido de, más allá de los temas que puedan tratarse hoy. Si alguien tiene alguna duda, aclaración, más allá de que tenéis mi correo en cualquier momento, o al terminar la sesión, cuando queráis, pues a vuestra disposición. Y el conocimiento de lo que son las actividades tanto del Club de Amigos de la UNESCO como de Europa Laica, pues en las páginas mutuas pues están actualizadas con toda la información de todo tipo. Y yo ya sin más me callo. Teresa, cuando quieras. Pues muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Buenas tardes, ante todo. Hoy efectivamente vamos a dar por terminado con esta charla a este curso séptimo de laicismo. Y el objetivo de esta jornada pretende aportar elementos de juicio suficientes para que se vea qué papel ha jugado y sigue jugando el patriarcado en nuestra sociedad. En estos 2 meses que llevamos de año, ya son 18 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas
Ahí en Sol, como sabéis, hay una carpa donde están en huelga de hambre. 8 mujeres empezaron, ya solo quedan 4, hay ya problemas con la salud. Y esto no se da por casualidad, o sea, no es algo que sea de ahora, todo, es decir, tenemos que ir al tronco que es el patriarcado. Por eso, es decir, no se puede hablar de laicismo sin hablar de religión, y no se puede hablar de religión sin hablar de patriarcado. Empecemos porque hay una definición que hay que hacerla, ¿no? El sexo biológico y el género son 2 cosas diferentes. El sexo biológico es la clara distinción entre varón y, o sea, varón y hembra, que está en nuestra especie, igual que en otras muchas especies de la naturaleza, es algo indiscutible. Y el género es una construcción cultural en el que se basa que cada mujer y hombre deben de representar roles diferenciados. Es una construcción cultural y por tanto se puede deconstruir, claro está que cuesta mucho trabajo. Es una construcción que incide en el patriarcado, es decir, el tronco está en el patriarcado. Han sido las feministas teóricas las que han empezado a estudiar todo este tema y las que ponen sobre el tapete toda esta situación de injusticia, de desigualdad social que se ha dado a partir de de hace milenios, por así decirlo. Así que hay 2 sexos indiscutibles y hay el género, que es como se llama, que es algo cultural. En la creación del patriarcado, la realidad biológica de la mujer ha jugado un papel primordial, que es la maternidad. A través de ella es como se ha ido relegando a la mujer al espacio privado del hogar, al cuidado, a los cuidados, que hoy todavía sigue dándose, y al hombre en las instituciones de todo tipo, desde que se iniciaron en la Iglesia, los patriarcas, los grandes patriarcas, y en las instituciones todas, tanto en el ejército como en los estados. El patriarcado se basa en androcentrismo. El androcentrismo da la centralidad al hombre, por lo tanto relega a la mujer, como ya hemos dicho. También se realiza, en ese androcentrismo se realiza la homofobia, que es algo que está muy presente hoy en día, porque claro, evidentemente cuando se da el protagonismo al hombre y es la virilidad lo que predomina, un hombre, como ahora es lo que se va poniendo, que si las niñas tienen vulva y los niños pene, los hombres y las mujeres, entonces el que un hombre con pene, pues en fin, salga afeminado, pues eso es, vamos, terrible, ¿no? Entonces toda esta cultura patriarcal es lo que da, decir, no solamente la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, el desprecio, sino la homofobia hacia esos hombres que se desvían de ese papel viril y se dicen, o sea, homosexuales. ¿Y quiénes han construido la historia? Porque claro, esto no es una cosa que se dé así espontáneamente, como ya hemos dicho. La historia la han construido los hombres, desde el momento, primeramente oralmente y luego después a través de la escritura. Ya sabemos, con los amanuenses, con los religiosos, con todas las personas que iban a las batallas de los hombres, pues hacían la historia. Por lo tanto, ellos no han introducido nada que no fuera los hombres, las proezas de los hombres, las victorias, las derrotas y todo tipo de cuestiones. Y las mujeres siempre en el plano doméstico, ¿no? Así que el registro del pasado de la especie humana está distorsionado porque narra solo una parte de la realidad, solo narra la parte del hombre, del protagonismo del hombre, ¿no? En la creación del patriarcado yo recomiendo este libro, está en internet, es un libro con un formato pequeño, apenas 100 páginas, pero es de vital importancia para entender, porque aquí yo solamente os daré pues unas ráfagas, ¿no? de conocimiento, no me puedo detener mucho, pero sí os lo recomiendo para entender todo lo que estamos tratando. Se llama La creación del patriarcado y la autora es Gerda Lerner, que es historiadora y antropóloga. Ha muerto hace un par de años, a los 92 años, es estadounidense, ¿no? Os lo recomiendo. Lerner destaca que cuando ya se empezaron a decir las sociedades primarias establecen, como ya sabéis, las diosas de la fertilidad de todo tipo, el politeísmo, por así decirlo, si a cada
cuestión de la naturaleza que no entendían, creaban sus dioses y sus diosas. Pero Gerda Lerner establece que cuando se desbancan a las diosas se introduce el monoteísmo, como ya sabemos, y estas ya introducen a los dioses, que son varones, y a través de ahí toda esa dominación que se establece a través de toda la historia. Pero no solamente van a ser los dioses monoteístas, sino que van a ser también los filósofos griegos, los primeros filósofos, los primeros pensadores, los que van a ayudar, y luego más tarde la ciencia también, va a ayudar a establecer esta dicotomía entre el hombre y la mujer, estableciendo siempre la maternidad como eje fundamental para esa marginalidad, ¿no? Para la investigadora, el origen de la institución de la dominación, como ya hemos dicho, se establece a partir del derrocamiento de esas dioses, a través de cómo se van formando los ejércitos, aunque sean primarios, como el paso de las sociedades cazadoras recolectoras al paso al neolítico va a dar, claro, son unos procesos muy lentos, va a dar todo un cambio de costumbres, y a través que se van agrupando las tribus, las gentes, es decir, los clanes, se van agrupando en esas connotaciones organizativas, y la religión, por supuesto, es cuando ya se van a ir cambiando todas esas normas de conducta, que en realidad en las sociedades recolectoras y cazadoras era muchísimo más igualitario el trabajo, era una labor de colaboración, y así salían adelante las sociedades, en una colaboración plena. Cuando se llega ya al neolítico medio, podemos decir, porque eso persiste hasta en el neolítico primario, las mujeres tienen una actividad muy fuerte, tanto en hacer los instrumentos, o sea, las cesterías, todas estas vasijas donde se guardaba el excedente, cuando ya se empieza a tener excedentes, y ha tenido una función también en el arte, en la música y en todos los aspectos. La desigualdad entre hombre y mujer se elaboró también en el pensamiento, como ya hemos dicho, cuando ya empiezan los filósofos, los presocráticos y luego los socráticos, a introducir el pensamiento. Y en el lenguaje, por supuesto, en el lenguaje todavía hoy persiste, como vemos, no hace mucho, efectivamente, es decir, todavía en los diccionarios sigue, pues la mujer es el sexo débil, el sexo bello, y en fin, una serie de connotaciones. Incluso maestro, ya sabemos que quien se dedica a la enseñanza, y la maestra es la mujer del maestro, observar eso también. O sea que todavía persiste. Bueno, ¿y cuánto tiempo, verdad? Porque se establece que empieza el patriarcado en Mesopotamia, entre 5.000 y 4.000 años antes de nuestra era, es cuando empieza el neolítico, y todavía perdura. Claro, hemos conseguido algunas cosas, pero todavía perdura, ¿no? Es entonces cuando efectivamente aparecen los grandes patriarcas. El gran patriarca Abraham es de 4.000 años antes de nuestra era, por lo tanto, la historiadora y antropóloga está dictaminando ahí una correlación histórica, o sea, muy importante, ¿no? En ese lenguaje y en ese pensamiento que se está estableciendo, ya se va discriminando a la mujer y se introducen todas las normas que van a persistir a través de la historia. Hay que decir que Aristóteles, este pensador tan importante, que es uno de los grandes pensadores socráticos, ya dictaminó que la mujer era un hombre incompleto. Por lo tanto, ya va marcando el pensamiento. Después ya entre los libros irá marcando, como todavía persiste, pero este hombre ya dijo eso. Algo que después, posteriormente, se va diciendo, o sea, todo este pensamiento y este lenguaje, oralmente o escrito, se va construyendo permanentemente y afianzando a través de la historia, ¿no? Más tarde también las teorías de Sigmund Freud también van a decir que la mujer es incompleta y que efectivamente tiene unas contradicciones muy grandes, porque tiene un gran trauma, porque no tiene pene, porque es decir, está incompleta, ¿no? Por lo tanto, fijaros, desde que lo dice Aristóteles hasta que llega a prácticamente ayer, en historia un siglo es prácticamente nada, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que efectivamente las religiones han tenido un papel predominante en cuanto a la oralidad y a la escritura. Los libros sagrados han sido los que han permitido, además de una gran influencia a través de en la sociedad de las religiones, son las que han permitido establecer todas estas pautas, ¿no? Estos libros sagrados, que se llaman, una gran metáfora que hay, que tiene una fuerza impresionante, ya sabéis que dictamina que la mujer está hecha de la costilla del hombre, por lo tanto convierte al hombre, a ese Adán primario, en paridor. O sea, yo no sé si luego le vería si le quedaba una costilla menos, haber sacado, no sé, a la mujer, ¿no? Pero el caso es que ahí, bueno, pero en fin, esas son las contradicciones de la religión, que luego pues no se adaptan, es decir, a lo que dice la ciencia, ¿no? El mito del hombre cazador también ha servido para afianzar esta ideología patriarcal, esta cultura patriarcal, que es una ideología muy fuerte, porque efectivamente el hombre era el que tenía la fuerza y el que iba a cazar. Cuando esto está también en entredicho, no solamente por Gerda Lerner, sino también por otro antropólogo, Levi Strauss, que efectivamente dicen que las piezas que se cazaban no eran tan grandes, que era una cosa muy rara que se pudiera cazar una pieza grande, que siempre eran las piezas pequeñas, y esto lo hacían en batidas, que iban todos juntos, incluso las mujeres y adolescentes podían hacerlo. Por lo tanto, es otro mito que ha habido que echarlo a un lado para establecer unas teorías históricas mucho más ajustadas a la realidad. Y ellas eran las que dictaminaban la superioridad del hombre, ¿no? Se han encontrado, pero cuando se dice esta preponderancia del hombre, se han encontrado hoy todavía algunas tribus en el Amazonia y en otros sitios donde esta comunidad de intereses en cuanto, a la supervivencia diaria es mucho más igualitaria. Son pocas, son, algunas tribus, pero es decir que eso todavía permanece ahí como un referente, un vestigio, ¿no?, del pasado. Gerda Lerner y Strauss, también antropólogo, los dos, establecen que cómo se debió de dar este cambio de esa colaboración en el trabajo social y entre tribus, cómo se pasó a esta otra sociedad donde ya la mujer empieza a cosificarse. Y entonces lo establecen cuando ya se empezaron los grupos humanos ya a establecer, por supuesto, cuando ya se empieza a ver una rivalidad en el territorio, y entonces hay un intercambio. Establecen que se debieron de empezar a intercambiar las mujeres con un fin pacífico en un sentido, y con un fin también de que si un grupo humano, podríamos ya establecer que ya son tribus un poco ya más desarrolladas, tendrían mucha más, es decir, al aumentar la demografía, tenían una mayor capacidad de asentarse en el territorio, de poder defenderlo, y si otro grupo viene a quitarte ese territorio, poder defender, porque al tener más mujeres, las mujeres son las que paren, por así decirlo. Entonces son las creadoras de vida. A tener más hijos y más hijas, pues evidentemente eran más fuertes, ¿no? Esto entronca un poco con lo que dice Lidia Falcón, que hace poco, ya tuvo unas primeras jornadas el año pasado, que establece que efectivamente la mujer es una clase social. Y ella lo establece porque somos, las que producimos hijos, ¿no? Entonces, dándonos ya un avance, bastante avanzado, sabiendo que Abraham ha sido el primer patriarca, y sabiendo que después el cristianismo viene del judaísmo, por eso se llama religión judeo-cristiana, pues todas esas normas de, marginar a la mujer van a quedar ahí patentes y se van a ir reproduciendo. Y luego también en la religión islámica, puesto que también viene del tronco común, que es la religión judía, aunque luego tienen parámetros diferentes, pero todas se las denomina religiones abrahámicas. Las mujeres en la sociedad y la moral religiosa
aparte de que puedan ser más o menos creyentes, la moral religiosa se ha ido introduciendo de una forma pausada y constante en toda la sociedad, estableciendo que esas normas no solamente las deben de tener en los componentes la iglesia, una iglesia determinada, sino que deben de expandirse a toda la sociedad, y lo vemos continuamente. Por ejemplo, cuando intentar legalizar el aborto, ya sabéis cómo la iglesia se opone a todo lo que pueda ser, en fin, el cuerpo de la mujer siempre está en las religiones en el punto álgido, ¿no?, de la cuestión. Tenemos en estos libros sagrados cómo el Génesis ya establece cómo el aliento de Dios se da al hombre, él debe de poner el nombre a las cosas y a través de él es todo lo que establece, y ya hemos dicho cómo esa metáfora tan importante de que la mujer viene de la costilla de Adán. Hay en otro apartado del Génesis en el cual se dice Dios hizo el hombre y la mujer, pero luego a posteriori dice esto, por lo tanto que ahí hay una contradicción que los estudiosos, también es cierto que se han ido modificando, se han ido copiando todas a través de los siglos, y ha habido algunas modificaciones, pero en fin, a lo que nosotros llegamos es a esto, ¿no? Es decir, ya los estudiosos de las religiones podrán dictaminar qué es lo que pasa con estas modificaciones. Esta moral, si nos vamos al judaísmo, dictamina que la mujer es un objeto, como otro cualquiera, al que hay que cuidar, hay que proteger, en el sentido de que es un objeto más de la casa. Es un objeto, pero no se le da protagonismo. Tal es así que no se considera que debe ser, es decir, educada, porque al estar en casa y para la crianza y el cuidado no hace falta. Eso se va a reproducir también en las otras religiones, porque ya sabemos que tiene, o sea, un tronco común. La Biblia, compuesta por varios capítulos, se llama libros, pero son capítulos, de Génesis, el Éxodo y otros muchos, pues el judaísmo solo coge los 5 libros primeros, o los 5 capítulos, y luego posteriormente tiene el Talmud, que son ya libros un poco más modernos que completan ese Pentateuco, que son 5 libros. Como sabéis, la religión católica es los evangelios, los nuevos evangelios, los que complementan al Antiguo Testamento, ¿no? Fijaros bien, en la moral religiosa judía, además de esto que hemos comentado, había una plegaria cotidiana del buen judío que decía: bendito sea Dios que no me hizo gentil, bendito sea Dios que no me hizo mujer, bendito sea Dios que no me hizo esclavo. Aristóteles tenía un pensamiento dual de la vida: esclavo, amo, mujer, hombre, como ya hemos visto, alma y cuerpo. Por lo tanto, esa dicotomía se va a seguir extendiendo aquí también en este pensamiento judío, ¿no? Los santos varones también de nuestra religión pues han tenido un peso y siguen teniendo un peso en la sociedad, como ya hemos dicho, no solamente en sus creyentes, sino en toda la sociedad, ¿no? San Ambrosio dijo que la mujer era la puerta del infierno. Entonces vemos como ahí la misoginia, es decir, es clara, es decir, el odio hacia las mujeres, ¿no? San Pablo dijo que Dios era la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer, ¿no? San Agustín también dijo que la mujer no puede enseñar, no puede juzgar ni ser testigo, porque es inferior al hombre, está incapacitada para ello. Juan de Antioquía, religioso cristiano patriarca de Constantinopla, decía que la joven virgen representaba el ideal de toda mujer. La mujer solo podía ser o madre de una forma muy santa, sin gozar ni nada, y virgen. Si no accedía a lo principal que ella tenía que hacer, tenía que ser virgen, por lo tanto, en casa o en el convento, ¿eh?
El valor de la maternidad sigue siendo lo principal, el cuerpo de la mujer sigue siendo lo principal para la religión. Tanto es así que si no se podía ser madre, entonces se podía repudiar a la mujer. La mujer, si no era madre, no servía. También daban un valor muy grande a la virginidad de la mujer, pero claro, esto no lo ponían como un valor en el hombre. El hombre, en fin, era un bien tan alto el ser virgen que el hombre no podía serlo. Y para ello establecen que la mujer tiene que ser pura, que tiene que ser santa o que tiene que ser madre, y que aquellas otras, esas mujeres, en fin, que son un poco veletas o son un poco, se salen de la norma, pues serían las otras, ¿no? Lo que se solía llamar prostitutas, y hoy también se la llama prostitutas. La casta, para la casa, para ser madre, para el cuidado, para estar ahí siempre, y la otra para el desfogue de los hombres que no podían tener ese nivel de virginidad que a las mujeres se les pedía. Evidentemente, Santo Tomás de Aquino hace la misma lectura a través de los clásicos filósofos y a través de los santos varones, hace la misma lectura y dice eso, que la mujer no está tan desarrollada como el varón, por lo tanto no tiene todos estos elementos que pueden dedicarse a otra cosa que no sea la maternidad y el cuidado de los hijos. En el Islam pasa lo mismo, ya lo sabéis, más o menos. En el Islam, en fin, ahora mismo pues hay un gran debate sobre en fin, la vestimenta de la mujer, que en realidad no solamente está en ella, sino mucho antes también, en otros pueblos también, pues en fin, se cubrían la cabeza y demás, eso, o sea que lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ahora está en boga, por así decirlo, porque claro, tenemos una gran, en fin, que la inmigración es mucho más potente y se ven todos los aspectos. Pero si esto es así en la moral religiosa, en las grandes religiones monoteístas, ¿cómo se desarrolla dentro de las religiones? Es decir, la mujer ya creyente, ¿no? La mujer creyente, en estas, siempre nos estamos moviendo en el campo de estas tres religiones monoteístas, que son las que más conocemos, aunque ya sabemos que la hindú también tiene, en fin, otras connotaciones, pero igual en este término. Hay una película muy significativa que se llama Agua, no sé si la conocéis, pues si la podéis ver, verla, porque es de verdad, ahí se ve muy claramente cómo la mujer no sirve para casi nada, y más sobre todo cuando queda viuda, que al parecer tenían que, es decir, o irse con el marido o ya recluirse. Entonces, fijaros, es decir, el patriarcado, ese pensamiento a través de la historia, cómo ha ido recalando, cómo ha ido fortaleciéndose a través, o sea que del tiempo y hasta el siglo, en fin, 18, finales 19, no es cuando las feministas empiezan a indagar y empiezan a estudiar, las estudiosas, y a decir esto no siempre, es decir, debe de ser así, hay que cambiar este sistema de cosas, ¿no? En la religión judía, como ya hemos dicho, la moral estaba establecida en esa marginalidad y en esa, en fin, dificultad que tenían las mujeres para incorporarse a todo tipo de otras administraciones o de otras situaciones sociales. Pero es que además la mujer empieza ya también un poco a rebelarse dentro de la religión y pensar que, es decir, siempre tiene que ser así, y empiezan a establecer pues ya que los textos sagrados no han sido bien leídos. Está ya, en fin, las teólogas de todas las religiones dicen que, claro, como los hombres han sido quienes han hecho las normas, han leído los textos, los han escrito, no lo han interpretado bien, y entonces esto tiene que cambiar. Una lectura de las mujeres religiosas, de las teólogas, van a influenciar en querer ir cambiando las cosas, ¿no? La religión judía, pues efectivamente empieza en el siglo XIX ya a implantar, en fin, estas críticas hacia esto, y se van introduciendo algunas mejoras en algunos seminarios, y ya en el siglo X, a finales del XVIII, ya se establece que ya sí pueden empezar a hacer los ritos religiosos las mujeres religiosas, es decir, las mujeres que están dentro de la religión.
pero no se van estableciendo, aunque se establece la norma, no entran ya hasta finales del siglo XIX, XX, perdón. Tanto es así que ya en 1984 ya hay bastantes rabinas, ya hay cerca de 80 rabinas, ¿no? Es cierto que aquí también se da una ortodoxia, se da un movimiento más conservador, como ya los vemos también en sus vestimentas, en los hombres, y no lo aceptan esto, solamente es un movimiento, o sea, la vertiente más aperturista, pero los más ortodoxos no admiten esta apertura. Las religiosas en la Iglesia Católica, pues hay un movimiento en ese sentido muy fuerte también, que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que pusieron, en fin, se pusieron frente a los santos varones, y ellas dicen que quieren tener el dominio de su cuerpo y están por el aborto. Es algo, vamos, increíble en este sentido, ¿no? Que se opongan, es decir, al credo que ellos dan, ¿no? Se dicen que en el aborto no, ya sabéis que ni los anticonceptivos tampoco, es decir, a la mujer tiene que tener todos los hijos que Dios quiera. Si luego ya los puede mantener, ya veremos lo que hacemos con ellos, pero tiene que tener todos los hijos, que Dios quiera. Así que ni pastillitas, ni aborto, ni nada de nada. Juan Pablo II se planteó este tema tan cerrado, y parecía que se iba a abrir un poquito más a la sociedad, pero no ha sido así. Es tanto que este Papa, al que se le considera tan cercano y tan bonachón, pues ha dictaminado que Jesús se reunió con 12 apóstoles y que Dios dijo que, en fin, que de las mujeres no entran a participar en los ritos y que las cosas tienen que seguir así. Muchas buenas palabras, mucha sonrisa, pero la realidad es esta. En la religión protestante hay un poquito, bueno, mejor la anglicana. Ya sabéis que la protestante, luego ya también la anglicana es una mezcla de religión católica y protestante, y en la anglicana sí ha habido una cierta apertura en los ritos de las mujeres, y en ese sentido, hasta hace 2 años, yo creo que se nombró la primera obispo, posiblemente haya ya alguna obispa más, pero no nos han llegado las noticias, posiblemente, pero no sabemos, O sea que eso es lo que nos dijeron, las últimas informaciones, que se había ya una obispa, pero no sabemos de nada más. Pero, como ya hemos dicho, en la religión católica todavía no hay nada de eso. Las mujeres en la religión musulmana no tienen una estructura clerical como en las otras religiones. Parece ser que solo se necesita conocer muy bien el Corán para dar para enseñar al resto de los hombres, pero a las mujeres se les otorga el derecho de enseñar, pero sí a las mujeres nada más. Es decir, apartadas, es decir, que no hay, una confluencia de hombres y mujeres, sino que se les puede enseñar, pero a las mujeres. Tanto en las mezquitas como en las sinagogas, al principio efectivamente también estaban retirados en una parte unos y en otra parte otras, para que efectivamente los hombres no se tuvieran, en fin, ningunos malos pensamientos, pudieran concentrarse en sus oraciones. En este rápido recorrido por las religiones, ya podemos afirmar que en realidad no se ha cambiado mucho desde los primeros momentos, desde los primeros siglos que se establecieron. La musulmana es más nueva, es decir, en el año 700 después de nuestra era, pero como ha cogido los mismos parámetros del tronco común del patriarcado, pues siguen con los mismos parámetros hasta ahora. Es decir, que como observamos a través del tiempo, pues decir que no hemos avanzado casi nada. Es cierto que en Occidente las mujeres hemos conseguido, a través de, en fin, una lucha feminista desde el siglo XVIII, en fin, a través de, que ahora hablaremos un poquito antes de pasar a las mujeres destacadas del laicismo español, porque fijaros bien, cuando hemos hablado de los santos varones y vamos tirando, es decir, avanzar más hacia la historia, y hemos hablado de estos santos varones del siglo IV, luego del siglo XVI,
tenemos a un gran poeta muy admirado, Fray Luis de León, que hizo también, os invito a que entréis en internet y leáis La perfecta casada. Es un libro donde dictamina, esto ya es del siglo XVII, al principio del siglo XVII, dictamina cómo debe de comportarse la mujer. Calladita, no hablar, porque hablar viene del pensar, efectivamente, es el logos, ¿no? La palabra viene del pensar, y ella no piensa mucho. Por lo tanto, un hombre que hacía esas magníficas, en fin, poesías, pues no le daba ningún mérito a la mujer. Luego... Mira, si me permites, sí. Cita de Fray Luis de León, es que viene al caso luego comentar este libro. Porque cosa de tan poco ser es esto que llamamos mujer, Fray Luis de León. Perdón por el paréntesis. Sí, no, es que viene muy bien, porque efectivamente, como vemos, no es cosa, porque cuando dicen, no, bueno, es que eso hace mucho tiempo, hace muchos siglos, no, es que vemos cómo vamos tirando del hilo, y la religión, y los santos varones, y los filósofos van afianzando ese pensamiento. Porque claro, también podíamos pensar que cuando llega la Ilustración, los ilustrados nos traen, decían que había dos libros, ¿no? Es decir, el libro, en el Renacimiento se dice, antes teníamos el libro de la Biblia, ahora ya tenemos dos libros, el de la ciencia, que ya se va vislumbrando, tenemos dos libros, el de la naturaleza y el de la Biblia, que son contrapuestos. Pero resulta que no, llegamos a la Ilustración y todos los ilustrados hacen, es decir, los derechos del hombre, pero se olvidan de las mujeres. Olimpia de Gauss fue la que criticó esa postura, y ella dice que ella hace es decir, escribe los derechos de la mujer, pero no es atendida, la pasan por la guillotina. Por lo tanto, fijaros bien, tantas muertes y tantas torturas han tenido que pasar por mujeres feministas y mujeres que se han plantado ante esas situaciones tan desiguales y tan tortuosas, para que lleguemos nosotras a este tiempo donde todavía hay que seguir luchando para que no sigan asesinando a mujeres, como las mujeres que están ahí en la plaza de Sol. Rousseau, tengo que nombrarle a Rousseau, porque efectivamente él hace también un libro que fue libro pedagógico para muchas generaciones de franceses y francesas, y para Europa también. Él hizo el Emilio, y él es el que ahí establece también cómo la mujer tiene que estar en casa, es decir, los mismos parámetros, me daba igual que era un ilustrado que Fray Luis de León, que era un clérigo, es decir, igual. Por lo tanto, seguimos en esa tesitura. Es interesante también ver, si os podéis meter, porque no solamente lo decimos pues las mujeres que somos laicas y feministas, sino que Juan José Tamayo también tiene una magnífica ponencia, que yo aquí la tengo porque es muy valiosa. Os metéis en internet y Juan José Tamayo, discriminación de las mujeres y la violencia de género en las religiones. Es decir, que podéis también ir introduciéndos en un poco más en todas estas cuestiones que estamos anunciando. Así que, dando así este repaso, en fin, rápido, y luego si queréis podemos en el debate entrar en otras cuestiones más específicas, pero sí, antes de entrar en las mujeres pioneras del laicismo español, sí me gustaría hablar de un hecho importante que ocurrió en el 1848. Bueno, sabemos que fue cuando se redactó el Manifiesto Comunista, en 1948, pero también ocurrió un hecho sobre las mujeres, muy nefasto. Las mujeres en Estados Unidos empezaron el movimiento junto con los hombres por la abolición de los esclavos. En ese movimiento empezaron a darse cuenta de que ellas también eran esclavas, en cierta medida, no en cierta medida, sino en otro parámetro, pero igual. Y ellas quisieron también, cuando se empezaron a establecer ya las normas para abolir la esclavitud, quisieron estar presentes. Pues ese mismo año, 1848,
en un pueblo, en una localidad llamada Seneca Falls, se congregaron mujeres y hombres, pero las mujeres las redujeron a una sala aparte y no las dejaron participar en ese congreso. A partir de ahí, efectivamente, ellas, redactaron el manifiesto de Seneca Falls, igual que Olympia de Gouges hizo los derechos de la mujer. Nos damos cuenta que ya estamos en mediados del siglo XIX, que es cuando empiezan a darse ya los movimientos feministas. Mary Wollstonecraft, una inglesa, que empieza también con el movimiento ilustrado francés, después hará una crítica muy fuerte a Rousseau, porque efectivamente él margina a las mujeres. Y establece, es decir, le hace toda una crítica al Emilio, es decir, al libro que él hace para educar a las mujeres y a los hombres. Hace una crítica muy fuerte. Esta mujer era una pedagoga y efectivamente dice que sin educación las mujeres no podrían salir de esa cárcel en la que habían estado metidas, porque sus cabezas, no solo sus cuerpos, sino sus cabezas habían estado secuestradas por el pensamiento patriarcal, y bajo el influjo de las religiones eso no había podido salir a flote, es decir, no habían podido, sin conocimiento, sin salir a la sociedad, impidiéndolas por todos los medios que pudieran acceder a la educación. Era muy difícil, pero claro, había otras mujeres en un sentido mucho más, en fin, un sentido no tan humilde, que han podido permitirse el poder estudiar un poquito, aunque fuera en casa, aunque fuera a escondidas de los padres o del marido, y ellas se dan cuenta que sin educación la mujer no puede salir a flote, que sí tiene que seguir marginada en ese mundo que han inventado los hombres, que han creado los hombres, ¿no? Entonces podemos pasar a las mujeres pioneras del laicismo español, porque somos, las que más conocemos en ese sentido. Porque es cierto que ya hemos hablado un poquito de el influjo que van cobrando las mujeres feministas, que todas estas, cuestiones de las que son sometidas, que ya hemos comentado. Pero en España, ¿qué está sucediendo? Pues en España pasa exactamente lo mismo. Las mujeres primero pidieron poder ganar un poquito más de dinero cuando empezaron a rebelarse, para poder mantener a sus hijos. Muchas mujeres o bien no estaban casadas, o el marido había muerto, o incluso con el marido trabajando no podían, cuando ya se incorporan a la vida un poquito más de las fábricas y demás, y entonces pedían, con papelitos, porque no sabían mucho expresarse tampoco, pedían un poquito más de salario para poder. Luego después piden educación y después empiezan a pedir el voto. Como ya sabéis, hay películas también muy buenas en ese sentido. Pues en todo este entramado de moral religiosa es necesario recordar. Por ahí os he pasado un papelito para que cuando hablemos de ella sepáis muy bien de lo que estamos hablando. La foto, bueno, aquí primero está Hipatia, que como ya sabéis también fue, asesinada, es decir, degollada de una forma cruel, porque era una mujer libre, educada, y en cambio a ella se la mató, se la asesinó, y en cambio al obispo Cirilo se le elevó a los altares, al parecer, ¿no? Que era ese momento cuando había una gran rivalidad ahí económica y religiosa, porque claro, también hay que hablar en la lucha de las investiduras que se dieron, es decir, en los siglos del siglo IX al XII, entre quién podía más. Ahí había una rivalidad entre el poder político y el poder eclesiástico, y hubo una lucha muy fuerte a ver quién ponía las coronas, si los papas a los reyes o los reyes a los papas. La lucha de las investiduras terminó en el siglo XIII y se repartieron en un entente cordial, unos los cuerpos y otros las almas, y así nos tiene entre unos y otros, ¿no? En este contexto, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, estas mujeres denunciaron la carga, ya nos ponemos en las mujeres pioneras españolas, denunciaron la carga que tenía la Iglesia y el patriarcado, por supuesto, y la familia en las mujeres, y fueron tres mujeres muy importantes
Bueno, hubo más, lo que pasa es que me voy a centrar en ella hasta el principio. Porque ellas, entre las tres, crearon la Sociedad Autónoma de Mujeres, que fue la primera sociedad feminista y laicista de la época, en el siglo X, a finales ya del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que la ley Moyano no se establece hasta 1857, que es cuando se dictamina que de 6 a 9 o 10 años se daban una instrucción básica de, en fin, las 4 reglas, como se suele decir, ¿no? Entonces ahí se empiezan a introducir ya unas mejoras en la mujer, pero no todas podían acceder a esa educación. Sí, las que tenían un poquito más de solvencia económica, o, como ya hemos dicho, pues a escondidas un poquito, pero bueno, unas un poquito más, más descaradas en ese sentido, se enfrentaban a la familia. Y en ese sentido, unas mujeres con mayor o menor preparación fueron las pioneras y empezaron a dictaminar que la mujer tenía que saber, que la mujer tenía que aprender, que la mujer tenía que estar educada y que tenía que también participar en la vida social si quería salir del anonimato, ¿no? Amalia Domingo Soler, la tenéis ahí, Sevilla, nace en Sevilla en 1835, muere en 1909 en Barcelona, sevillana, pero o sea, va a Barcelona. Esta mujer, como hemos dicho, había varios segmentos, o sea, económicos, era muy humilde, nace en una familia muy humilde, tuvo que luchar con su madre para salir adelante, ayudarle incluso a coser, porque su padre murió muy pronto, y entonces ella tuvo un problema, se quedó casi ciega, se recuperó en este sentido, pero siempre ayudando, es decir, a la madre a salir adelante. Cuando la madre muere, la familia le dice que su solución es o meterse a monja o hacer un casamiento provechoso, algo que ella renuncia, es decir, algo que ella dice que no. O sea, fijaros el valor de estas mujeres, porque ahora efectivamente contamos con algo más de apoyo, en fin, legal, pero en aquel momento, cuando la religión estaba metida, y es decir, de las mujeres no podían salir más que al confesionario, estas mujeres tuvieron un valor impresionante al plantar cara a estas cuestiones que efectivamente sabemos que, o las mujeres para casadas o para monjas, es decir, hasta hace nada, ¿no? Ahora ya, porque la solterona era solterona, ¿no? Tú, nena, te quedas para vestir santos. Eso no es una frase que sea tan antigua, se ha escuchado, en fin, hasta hace pocos años, ¿no? Bueno, pues esta mujer se negó a hacer la familia y se dedicó en principio a educarse, autodidacta, y empezó a escribir poesía, incluso sus sentimientos tuvo que sacarlos hacia el exterior porque tenía una necesidad de hacerlo, ¿no? Abraza una vertiente del catolicismo que se llamó espiritismo, y fue muy criticada por ello. Se alejaba de esa tendencia conservadora tradicional, y entonces ella en otra corriente, esta corriente considera que es mucho más libre para poderse, es decir, ella no sé, realizar, ¿no? Desafiando las iras clericales, proclamó la libertad de conciencia frente al dogma. Su gran sentido humanista la llevó a dedicarse a los presos, a los huérfanos, a los más pobres, a toda esta gente, quizás porque ella vivía en sus carnes toda esta penuria, y entonces se dedicó a todas estas cuestiones sociales. Creó el Nivel Rojo, que era un tipo de Cruz Roja, pero en fin, laico totalmente, ¿no? Independiente de la religión. Era masónica, y cuando murió se la puso una columna de honor de las masonas españolas. Parece ser que en aquel momento la masonería era el único elemento que podían irse introduciendo un poco a aquellas personas que querían plantar cara a esa religiosidad tan aplastante que no dejaba vivir, ¿no? Pues vamos con Ángeles López de Ayala, sevillana también, en 1858, aquí está dando un mitin.
Esta mujer tuvo una mejor posición económica y fue considerada una gran intelectual femenina a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Muere más tarde, claro. Fijaros bien que recibió la primera instrucción en un convento, porque claro, es que hasta que se establecen las escuelas, pues entonces los conventos eran la única forma. Entonces observamos cómo la religión ha ido calando, claro, en la mujer y no la ha soltado, es decir, hasta estos momentos. Ella estudia ahí, pero... y luego después intentan meterla en el convento de Santa Catalina, creo que es, que no lo tengo aquí apuntado, pero creo que es ese convento. Pero ella se sale, vamos, ve que esa vida no, vamos, que se sale rápidamente, es una mujer que no puede comulgar con esas ideas y empieza a escribir también, una mujer que tiene una gran capacidad intelectual y además de rebeldía. Enseguida escribe rápidamente El triunfo de la virtud, escribe en El Fígaro, en El Hispalense, en El Disparate, es decir, escribe en varias revistas que existían en esa época. Se casó y se traslada a Madrid, y aquí en Madrid pone una escuela laica, con ayuda de unos amigos, viendo el clericalismo imperante. Pone una escuela laica donde se daban clases por la mañana a niños y niñas y por la noche a adultos. Pasaron, dice, durante el tiempo que duró, se cree que pasaron alrededor de 8.000 personas entre niños y adultos por la escuela. Estos son los datos que se tienen. Creó además una mujer muy culta, hizo también, es decir, una escuela de Orfeón, una compañía de teatro. O sea, es la importancia que daban, como ya hemos dicho, primero era el dinero para poder comer, la importancia que se da a la educación, la importancia que se da a la cultura para poder liberarse de las trabas de la Iglesia, del clericalismo, ¿no? Luego después se traslada a Barcelona también, como Amelia. Se traslada a Barcelona y allí empieza a fundar semanarios, no solamente a escribir en semanarios de otros editores, sino que funda semanario El Progreso a finales del siglo XIX. De ideología republicana funda El Gladiador en 1906, que se ocupaba de la condición de la mujer y de la lucha feminista, por supuesto, en todos los campos. Fue perseguida y encarcelada varias veces por dicho motivo. Pues bien, estas dos mujeres y más tarde Teresa Claramunt son las que van a hacer la Sociedad Autónoma de Mujeres y las que van a tirar para adelante con todas estas, en fin, señas de identidad que ellas pretenden dar a todas las mujeres, ¿no? La educación, la rebeldía, la lucha por el trabajo y la lucha feminista y laicista, eso nunca se olvida. Esta mujer, Teresa Claramunt, era una obrera del textil que se casó también con un obrero del textil y juntos estuvieron hasta que, en fin, los avatares de la vida los llevó por diversos caminos, ¿no? La Sociedad Autónoma de Mujeres celebra su primer congreso en 1893, fijaros que es al final, del siglo XIX. Y en él se denunciaban, en esta agrupación se denunciaba el fanatismo religioso como impedimento para el desarrollo de la capacidad intelectual de las mujeres, así como la necesidad de su acceso a la enseñanza. Se organizaron estas mujeres fueron capaces de organizar, quizás fuera más liderada por Ángeles López de Ayala, pero todas ellas organizaron una manifestación en Barcelona que se dice, los anales lo dicen así, donde participaron 20.000 mujeres, por deshacerse de las ligaduras no solamente patriarcales, sino de la religión, que la religión en realidad está basada, es el basamento fundamental, ¿no? Y proclamaban: adelante mujeres, a sustituir el fanatismo por la razón.
3 meses más tarde, esta mujer formó parte del comité ejecutivo del primer Congreso Librepensador Español. Teresa Claramunt fue fundadora de la sección varia de trabajadores anarco-colectivistas de Sabadell. Fue detenida un montón de veces, torturada, y de eso quedó constancia en su cuerpo, que en fin tuvo varios, estuvo casi en fin inválida en algún momento de las palizas que le dieron. Fue detenida después de que hubo una explosión en el Liceo de Barcelona, después también en el Congreso de Montjuïc, en el Palacio de Montjuïc, pusieron unas bombas y a ella también se la achacó que había sido una de, como era rebelde, como se rebelaba. Entonces, luego después salió que no, es decir, después de ser juzgada se dictaminó que no, ella no había sido ella, pero ella ya había pasado por la cárcel varias veces y había sufrido torturas. Era una gran oradora y proclamaba la emancipación de las mujeres a través de la reflexión y a desdeñar el dogma impuesto por la religión. Aquí dice, efectivamente, decía que en la fábrica el hombre y la mujer eran compañeros, pero que al llegar a la casa el hombre se convertía en reyezuelo de la casa y decía, ni obreras explotadas en las fábricas ni esclavas en el hogar a la familia, por una sociedad sin amos ni señores, comunista y libertaria de hombres y mujeres libres. Ella también escribió muchísimos artículos sobre las mujeres, sobre el sindicalismo, fundó la revista El Productor a principios del siglo XX, participó activamente en reivindicaciones sociales. En 1902 tomó parte en los mítines en solidaridad de los huelguistas del metal y participó activamente en la huelga general de febrero de 1902. También fue encarcelada en el movimiento de Barcelona de 1909, que ya sabéis por qué venían esos en la Semana Trágica, ¿verdad? Cuando fue encarcelada, aquí hay una carta que yo siempre solamente leo una línea, es muy larga, pero todo esto está en internet, si queréis profundizar más lo podéis lograr, ¿eh? En la cárcel las metían, dejaban a los niños fuera, en la calle no se ocupaban, si estaban en la calle, en fin, como perrillos, ¿no? Ella presentó una reclamación a una de las monjas y entonces Sor Juana, que era la superiora de las hermanas en la cárcel, que eran las que las cuidaban, a ella le decía, además de esta larga cárcel, decía: por Dios, Sor Juana, déjenos ver a nuestros pequeñuelos, ellos son inocentes. Y entonces ella le decía, esta Sor Juana: no puede ser, es imposible, son ustedes malas, ustedes son malas y es menester que se vuelvan buenas aquí. Esa era la piedad religiosa. Dice: se nos trataba peor que a depravados criminales, para nosotras no había cama, ni comunicación, ni enfermería, ni respeto. Teresa Claramunt, después de todo este martirio que sufrió en sus propias carnes y ya casi paralizada, murió. Fue enterrada el 14 de abril, el día de la proclamación de la Segunda República. Otra mujer muy importante en el movimiento feminista y laicista es Belén Sárraga. Esta mujer nace en Valladolid y muere en México en 1872 y muere en México en 1950, un poquito más avanzado. Belén Sárraga es considerada una trabajadora del feminismo y del laicismo y fue además una gran defensora del panamericanismo. Ella proclamaba que se había conquistado, no conquistado, sino invadido América con la cruz y con la espada, y que eso no había permitido a esos pueblos salir ni crear sus propias condiciones de vida, sino que habían sido esos dos elementos a través de las colonizaciones, tanto portuguesa como española, que se había impuesto en Latinoamérica. Y ella es la que en numerosas conferencias dice que Cuba debe ser independiente, que los hombres y mujeres cubanos deben de elegir la condición que ellos quieran para su sociedad.
Decía que feminismo y laicismo debían de confluir porque las religiones habían convertido a las mujeres en seres dependientes y sin derechos. Eso es lo que repetía siempre que podía. En 1888 participa en un mitin en Valencia donde aboga por la independencia, como ya hemos dicho, de Cuba y pide la restauración de la República. O sea, ¿qué más se podía pedir en una mujer rebelde, independentista, que pedía la República, que pedía fuera la religión del Estado? Laicismo, separación de Iglesia y Estado y República. Ella estuvo muy activa durante todo el tiempo que estuvo en España, porque ella hizo las primeras letras en Hispanoamérica. Su padre era un militar rebelde y entonces le destinaron a América, no sé si es a Costa Rica, me parece, sí, a Costa Rica. Estuvo allí unos años exiliado, después volvió a Barcelona y allí es donde ella completa sus estudios y se dedica a la enseñanza y a darse cuenta de todo lo que está pasando. Cuando se declara la República, ella es activa también en todo movimiento, en conferencias y demás, pero luego, una vez que se malogra la República, es decir, derrocada por el fascismo, se vuelve a Hispanoamérica y allí es la precursora del feminismo y del laicismo en América. Va por toda Hispanoamérica haciendo conferencias, tiene una gran amistad con Mariátegui y en fin, ellos son precursores de todo un movimiento liberador. Ella dice claramente, panarabista, que al indio se le obligaba a aceptar la fe bajo todo tipo de cuestiones, que aquellos que no fueron bautizados se les conminó, es decir, a la muerte. Si querían ser, como bien sabemos, tenían que hacer, es decir, conversiones completas, o sea, grupales, ¿no?, por así decirlo. Ella decía que el órgano que no se usa se atrofia y que la mujer estaba enferma por los consejos de los curas y por la dominación patriarcal de la familia. Durante su estancia en Uruguay dirigió el diario El Liberal, en el que escribía artículos en defensa de los niños ilegítimos, de la educación laica y de la separación de la Iglesia del Estado. Olvidada de los organismos de la Administración Pública de España y de América, murió en el país azteca, como ya hemos dicho, en México, a la edad de 77 años, en 1950. El otro día en Gijón, cuando yo di a estas tres mujeres de referencia, se me indicó, y con buen tino, las comadres allí que participaban en la mesa, que también, o sea, debía de dar a conocer a Alicia, o sea, de Acuña, también otra mujer feminista, laicista, Rosario de Acuña, que también tiene teatro escrito, y en ese teatro, que se critica mucho a la religión, a los eclesiásticos y demás, o sea, fue todo un atrevimiento, ¿no? Y sí es cierto que hay muchísimas más mujeres por reivindicar, evidentemente. También está Regina del Amo, es decir, que fue la precursora de las cooperativas. Hay muchísimas mujeres, que lo que pasa que eso ya es una cuestión de irnos metiendo poco a poco, de irlas, y en este libro efectivamente pues también, pero no de las mujeres españolas, sino que hay mucho campo por explorar y hay mucho que decir, y ahí estamos, es decir, diciéndolo, y yo espero que todas vosotras y vosotros una gran satisfacción, que hay aquí muchos hombres y estoy contentísima de ello, ¿eh? Es decir, que habéis llegado hasta el final, no os habéis derrumbado, habéis llegado hasta el final de la... Bueno, pues bien, con estas connotaciones podríamos llegar a unas conclusiones, si no finales, sino aproximadas, porque hay que decir que las feministas tanto y las laicistas, que no se puede decir separar lo uno de lo otro, las feministas laicistas, violentadas o no violentadas, tenemos que luchar por, en fin,
contra la opresión de todas las mujeres. Es decir, no solamente si estamos, es decir, las mujeres de Sole son mujeres maltratadas, nosotras posiblemente, yo no soy maltratada, espero que ninguna de vosotras haya sido maltratada ni sea maltratada, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de las mujeres que están en esa situación y que tenemos que seguir, como bien ha dicho Antonio, mañana es un día de gran, en fin, connotación feminista y laicista. Nunca se puede separar estas dos cuestiones, porque si entendemos el laicismo tenemos que entenderlo dentro de los parámetros en los que está metido. Cuando pedimos la separación de Iglesia y Estado, sabemos qué es lo que se está pidiendo, y el patriarcado es decir, la religión es el basamento fundamental del patriarcado. Por lo tanto, mientras no sepamos o no podamos liberarnos de estas connotaciones, no podremos, es decir, establecer sociedades más libres, sociedades democráticas, en las que hombres y mujeres podamos llegar, en fin, a un común acuerdo, y no, es decir, esta lucha en la que tenemos esta misoginia que por esas connotaciones, que la mujer es inferior, pues es nuestra, ¿no? Y la maté porque era mía, decía la canción, o la torturo porque era mía, ¿no? Tenemos que dejar de ser seres para otros, que es lo que dice la religión y lo que también decía Simone de Beauvoir. La mujer se la ha educado para ser seres para otros, para servir a los otros. Tenemos que dejar de ser seres para los otros y ser seres para nosotras mismas, ser protagonistas de nuestra propia historia, y eso no quiere decir que no amemos también a los hombres, aquellos que merezcan nuestro amor, y que juntos vayamos, hombres y mujeres, cambiar este paradigma que se nos ha impuesto y se nos ha ido educando en él, cambiar este paradigma porque es beneficioso para la sociedad en general, para la humanidad. Las mujeres del siglo XXI en los que estamos, como vemos, siguen siendo torturadas, asesinadas, siguen siendo tratadas como objetos para el disfrute, es decir, de ciertos hombres, para el disfrute de ciertos estamentos que pueden pagarse incluso no solamente una prostitución, sino también tener hijos, en lo llamados ahora, está en todo su apogeo, los vientres de alquiler. Las mujeres no somos, como decía Aristóteles, éramos vaginas, es decir, éramos, aunque no lo decía con ese nombre, vasijas, o sea, contenedores. Entonces no podemos consentirlo. Nuestro cuerpo es algo más, nuestra personalidad es cabeza, es biología, y todo es un entramado que tenemos que defender completamente, y no podemos consentir que se nos trate, que se nos cosifique, como ya decía Gerda Lerner y Levi Strauss, se nos cosificó, y debemos de dejar este aspecto aparte para ser protagonistas de nuestra propia historia. Vemos cómo, ya decía Antonio, en ciertas sociedades todavía se están dando la ablación del clítoris, que es una mutilación, es una tremenda... Es decir, ¿qué pensarían los hombres si se les cortara el pene? ¿No? Una mutilación, pues eso es parte de nuestra vida, ¿no? Desmontar el dominio del patriarcado es una tarea ingente, pero que si somos capaces de ir unidas y sabiendo lo que tenemos entre manos, porque hay que establecer los conceptos muy bien definidos. Si confundimos los conceptos, los principios, sacaremos conclusiones falsas. Si las premisas son falsas, sacamos las conclusiones falsas. Y establecer lo que supone el patriarcado es algo fundamental para entender la situación que hoy en día vivimos. Hoy en día, ya no solamente decir, cuando se pretende decir que la prostitución es un trabajo más, que hay que legalizar, hay que establecer todo tipo de... Entonces, hay ya un proselitismo hacia esa tendencia, y ya se están haciendo ecos en mujeres muy jóvenes. Yo lo he podido observar en algunas conferencias que dan las mujeres que se llaman etarias, en consonancia con esas mujeres griegas que al parecer eran mujeres muy cultas. Están ya haciendo un proselitismo con jovencitas de 17, 20 años, porque son las que demandan.
ya no gustan, las mujeres gustan cada vez más jovencitas, aquellas que han ya pasado cierta edad, y yo lo he podido comprobar en conferencias. Por lo tanto, tenemos una lucha muy fuerte por librar, y esperemos que a partir de estas palabras que yo os he transmitido, de estos pocos, en fin, tiempo que he podido dedicar, porque ya me estoy pasando del tiempo, ya llevo 1 hora y no se me permite más, poder establecer una unión de hombres y mujeres, porque eso es lo que pretendemos cambiar, este paradigma, y adelante a terminar con, en fin, todos estos estados de cosas que nos están pasando. Nada más, muchas gracias por su atención.